Y sabemos que usted se ha detenido un momento para rendirle ese culto online, ese culto que el Señor se lo merece como congregación, como usted, como un congregante, como un miembro más de la iglesia. Nos pudimos reunir de esta manera, a distancia, pero bien unidos en el Espíritu, bien unidos en el Espíritu. Estos cánticos, ¿se acuerda? ¿Recuerda estas canciones? Cómo las danzábamos en el templo, estas adoraciones, cómo nos quebrantaba en su casa. Y hoy Dios ha permitido que las cantemos en nuestros hogares. Tan bueno es Dios, tan justo es Dios, tan sabio es Dios, tan benevolente es Dios, tan misericordioso es Dios, que ahora estamos aquí para alabar a Dios. Quiero compartir la palabra de Dios en esta noche. Iglesia, hermanos, amigos, quiero hablarles de aquello que Dios sigue haciendo y sigue trabajando. Sus propósitos eternos siempre serán manifestados por el mismo Dios del cielo. Los propósitos del Señor, que no se detienen. Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando. Acuérdate de eso. Dios sigue trabajando. Y si Dios sigue trabajando, Dios pondrá gente a nuestro lado. Gente que comparte la fe. Gente que comparte la visión. Y gente que comparte el llamado. Dios pondrá gente a nuestro lado que comparte la fe, que comparte la visión y que comparte nuestro llamado, nuestro ministerio. Pablo decía claramente que él había puesto y que había establecido en el ministerio ayudas idóneas, gente que compartía el ministerio, pero también había puesto gente que colaboraba en el ministerio. Una cosa es compartir el ministerio, otra cosa es colaborar en el ministerio. Yo quiero que abra su Biblia en 2 de Timoteo, el capítulo 1. Lo vinimos estudiando en estos días, más precisamente el día de ayer, con ciertos compañerismos que se forman en la vida, en la familia, en la iglesia. Compañerismos o personas, algunos están un tiempo con nosotros, otros están más corto tiempo, o sea, son tránsito, y otros permanecen. Siempre quisiéramos que las personas que llegan al templo, que llegan a la congregación, en nuestro anhelo que ellos permanezcan, se establezcan, crezcan, se edifiquen. Pero a veces hay circunstancias que salen de la mano del ministerio pastoral. A veces hay decisiones que a veces son tomadas a la apresurada o no son guiadas por el Señor. Hermanos de las congregaciones que a veces dejan las congregaciones por razones obvias, lógicas. Los cambian de trabajo, los mandan a otro lugar, se mudan de casa, tienen que estudiar en otras ciudades. Y esa separación es lógica y es circunstancial. Pero hay otros que se van de la iglesia de otro modo, como se dice de una manera coloquial, salen por la puerta de atrás. Y nos damos cuenta que en la vida cristiana, que en la vida familiar, que en la vida secular, laboral, tenemos ciertos compañerismos, conocemos a personas, compatibilizamos con personas, porque esto de compartir y colaborar son señales de un compañerismo. En muchas ocasiones he oído decir a gente cómo quisiéramos ser la iglesia primitiva, cómo quisiéramos volver a ser la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, esa iglesia que Pablo hablaba, que la iglesia de Corinto era una iglesia carnal,
que la iglesia de Colosas, los que estaban en Colosas, los colosenses, es una iglesia que había permitido la herejía. Que la iglesia de los Gálatas, de la zona de Galacia, era una iglesia que estaba retrocediendo a la ley. Iglesias del primer siglo. No, pero yo quiero retroceder un poco más, quiero llegar a aquella iglesia que se formó en Jerusalén. Yo no quisiera volver a la iglesia primitiva, pero sí quisiera imitar a la iglesia primitiva. Imitar ciertos puntos, como el compañerismo. La iglesia primitiva tenía un compañerismo único. La iglesia primitiva tenía una misión, tenía una forma de vivir el evangelio de tal manera al grado sacrificio. La iglesia primitiva tenía la característica de ser generoso. Dice que nada era de lo suyo propio, sino que todas las cosas lo tenían en común. La iglesia actual quizás ha perdido ciertos puntos esenciales de aquello. El compañerismo. En estos tiempos de distanciamiento, Dios está probando el corazón de la iglesia. Quizás como pastores o como líderes quisiéramos que todos los que tenemos la misma fe estuviéramos en esa búsqueda interna en casa, estuviéramos en esa llenura del Espíritu Santo. Pero quizás algunos están flaqueando, están debilitándose, otros se están contaminando, otros se están yendo ya al mundo. Yo quiero hablarle de algunas parejas que hicieron un compañerismo, pero no todo el compañerismo que uno hace siempre es para bien. Dice el capítulo 1, el versículo número 5 dice así, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le hace recordar que la fe que tiene Timoteo también fue bajo la motivación, instrucción, educación, formación de su madre Eunice y de su abuela Loida. Esa es una fe que se transmite. Esa es la fe que Timoteo había absorbido. La madre y la abuela. Acá yo encuentro a una pareja, madre y abuela, que transmitieron a la fe a Timoteo. Y sabes que estas personas, si tienen una característica, es que son ejemplo de fe. Son ejemplo de una vivencia cristiana. Hay gente, y gracias a Dios por ellos, que Dios los ha puesto en la iglesia y que ellos han entendido que el ser ejemplo hacia otros es una manifestación del poder transformador del Espíritu Santo. Loida, Eunice le transmitieron la fe y por consecuencia son ejemplos de vida. Mire, escúchame por favor, hermano, amigo. No solamente es creer, sino que es vivir la fe. No solamente es creer, sino que también hay que vivir lo creído. Y cuando tú crees y vives lo que crees, entonces eres un ejemplo de una vida consagrada a Dios, de una vida temerosa a Dios, de una vida dependiente de Dios. Digo una vez más, gloria a Dios por aquellas personas, por aquel compañerismo ejemplar, por aquellos hombres y mujeres que tienen el sentir de formar por medio de su testimonio o con su testimonio la vida de otros.
Mire cómo habrá sido educado Timoteo, que Pablo le dice la fe no fingida. La fe no fingida. ¿Eso quiere decir que hay fees fingidas? Claro que lo hay. Esperamos que estos tiempos esté siendo de formación a tu familia, a tus hijos, de edificación para los tuyos. Esa es la fe no fingida. Esos son las parejas o los compañeros ejemplares, los matrimonios ejemplares, los varones, los caballeros, las mujeres ejemplares. Pero también, mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 1. Encontramos a otro tipo de compañerismo. Capítulo 1, versículo 15. El otro tipo del compañerismo dice así: ya saben esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Hay dos nombres que encontramos aquí, Figelo y Hermógenes. Y Pablo dice, ya saben que todos los que están en Asia me abandonaron, y estos son Figelo y Hermógenes. Es muy probable que estos dos hombres, Figelo y Hermógenes, hayan pertenecido al cuerpo ministerial de Pablo, que tenían influencia dentro de Asia. Pero ¿sabes qué? Dice que estos lo abandonaron a Pablo. Hay gente que es ejemplo, pero también hay gente que te abandonará, que abandonará la iglesia, que abandonará al cuerpo de Cristo, que abandonará a los siervos. Estas son las personas que fallan, que en ocasiones solamente están contigo en los buenos momentos, que en ocasiones están contigo cuando todo está bien, que en ocasiones están contigo cuando todo es felicidad. Pero cuando llega el tiempo de la prueba, cuando viene el tiempo del ser sacudido, ser zarandeado, abandonan el barco, se van. Lo abandonaron a Pablo, te abandonarán a ti, me abandonarán a mí. Pero recuerda, Pablo dijo, en mi última defensa, todos me abandonaron, nadie estuvo conmigo, pero el Señor estuvo conmigo. Hay gente que se va a ir, pero recuerda, Dios está contigo. Hay gente que te va a abandonar, pero recuerda, Dios está contigo. Hay gente que te va a fallar, pero recuerda, Dios está contigo. Estas son las personas que fallan, las personas que abandonan. Espero que esto no sea tu caso. Espero que esto no sea realmente tu vida espiritual, tu vida de fe. Que cuando te sientas presionado en la prueba, cuando te sientas presionado en la crisis, no abandones la fe, no te alejes del Señor, no renuncies a tu fe, no claudiques, sino que sigas fiel y perseverando. Pero Figelo y Hermógenes abandonaron, son los que fallan, los que en ocasiones prometen cosas, no las cumplen. Recuerda la vida de Pedro, en un momento abandonó al maestro, cuando en el cenáculo aquella noche el Señor dijo y hablaba sobre que alguien los iba a traicionar, que alguien lo iba a traicionar, y lo decía por Judas. Pedro dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré, inclusive mi propia vida la pondré. Y el Señor le dijo, Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y cuando sucedió aquello, Pedro recapacitó y se dio cuenta. Ligero en hablar, ligero en prometer, no se había enfrentado nunca ante su propia muerte. Y lo abandonó al maestro. Estos son el grupo de las personas que fallan, que abandonan la fe, que se retiran. Pero también ahí en el capítulo 2 de 2 de Timoteo hay otra pareja, hay otro grupo de compañeros, hay otro grupo de personas. El capítulo 2, el versículo 17 y 18 dice así:
Segunda de Timoteo 2, 17 y 18 dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahí encontramos dos nombres, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad y comenzaron a predicar cosas que ya no encajaban con la doctrina. Himeneo y Fileto representan a aquellos, si bien es cierto, hay un grupo que es ejemplo, hay un grupo que falla. Este tercer grupo son los que falsifican, los que se desvían voluntariamente, los falsos, los que entran a destruir la iglesia, los que entran a perturbar, dice acá, trastornan la fe de algunos. Cuando alguien te visite después de esta cuarentena, porque estamos prohibidos de hacer evangelismo, visitaciones cuerpo a cuerpo, pero cuando alguien llegue a tu casa y en vez de edificar tu fe, te la perturbe, y en vez de traerte una palabra de Dios, te deje una murmuración o un comentario, recuerda, son falsos, son como Himeneo y Fileto, son gente falsa. La falsificación es una copia barata del original. No pueden llegar a alcanzar a tener las cualidades y características de algo que es puro y original. Estos dos hombres, Himeneo y Fileto, dice que comenzaron a desviar a la gente y a trastornar la fe de algunos. Ya no eran de bendición, eran de perturbación. Tú y yo somos personas que hemos sido llamados por Dios para bendecir, no para crear otras cosas. Entonces encuentro que en la iglesia va a haber personas ejemplares. En las congregaciones hay personas que abandonan la fe. De repente, cuando todo esto se levante, no sé cuántos días, semanas o meses pasarán, y cuando nos volvamos a reunir en el templo, en la casa de Dios, quizás ya no veremos algunos. Quizás el mundo los arrastrará como aquel que se llamaba Demas, que amó más al mundo. Por eso que lo que crees tienes que vivirlo. Lo que te enseñaron tienes que demostrarlo. Y este es el tercer grupo. Los falsos. Lo que dicen las parábolas, la cizaña y el trigo. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es el problema que ocasiona la cizaña cuando es sembrada al lado del trigo? 1, quita espacio. 2, absorbe los minerales y el agua también. En otras palabras, limita el crecimiento también del trigo. Esta es una característica. Pablo dijo claramente que hay falsos hermanos, que hay falsos profetas, que hay falsos apóstoles. Y hoy en día hay una falsificación completa. Hoy en día la falsedad está por todos lados. Y después se encuentra otro grupo, por favor, ya para terminar. En el capítulo 4, el versículo 19, Pablo, al concluir su despedida, manda unos saludos. Y dice en 2 de Timoteo 4, 19, dice: saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Saluda a Priscila y Aquila. Salúdanos. Días atrás venimos hablando sobre Priscila y Aquila, una casa misionera que tenía las características de que eran hombres hospedadores y que compartían
y que ayudaron a Pablo en sus necesidades, ¿recuerdan? Le dieron una cama, le dieron un trabajo, viajaron con Pablo a hacer misiones, y donde ellos llegaron, Pablo los establecía, y llegaron a Éfeso y Pablo ahí les puso, abrieron una obra, trabajaban, y en su casa era la iglesia. Y así lo mismo pasó en Corinto, así lo mismo pasó en Roma, donde Priscila y Aquila llegaban, establecían en su casa, establecían una iglesia. Estas personas, esta pareja, este matrimonio, este grupo, si le llamamos así, son los fieles, son los que permanecen. ¿De cuál de los 4 grupos crees que te puedes identificar? ¿De los que son ejemplo, como Loida y la madre de Timoteo, Eunice? ¿De los que abandonan el barco? ¿De los que son falsos, como Himeneo y Fileto? ¿O de los que son perseverantes y fieles, como Priscila y Aquila? La iglesia se mantiene por la gracia de Dios. Las obras no solamente se mantienen por el pastor, sino por todos aquellos que trabajan en la obra, llámense colaboradores. Dios en estos tiempos levante gente fiel, que cuando pase esta cuarentena digas: wow, tengo que regresar a mi casa nuevamente a darle gloria a Dios. Porque recuerda que una vida cristiana sin congregarse es una vida muerta. Por eso dice el escritor sagrado y anónimo en hebreo, dice: no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Hoy estamos limitados, pero llegará el momento en que se abran los templos y que volveremos a la casa del Señor y entraremos con cánticos y con alegría y con gozo, y quizás lágrimas caerán, porque cuánto hemos anhelado las habitaciones de tu casa. Decía David: prefiero estar aunque sea en la puerta, en los atrios. Prefiero estar aunque sea un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Solamente alguien que ama a Dios entenderá que tarde o temprano tendremos que correr a su casa. Priscila y Aquila son aquellas parejas, son aquel compañerismo fiel, que aún en la distancia se comunican contigo, que aún en la distancia están orando por ti, que aún en la distancia siguen sirviendo al Señor, y que aún en sus limitaciones, de lo poco que tienen, lo están compartiendo. Dios bendiga a estas familias, estos matrimonios como Priscila y Aquila, que fueron de mucha ayuda, de mucha bendición, de mucho respaldo, de mucha motivación, de mucho aliento para el apóstol Pablo. Los que son ejemplo, los que abandonan, los que son falsos y los que permanecen. Lo encontramos en la congregación, estos 4 grupos de personas, claro. Lo encontramos en nuestra vida laboral, claro. Recuerda, tú y yo somos seres sociables, pero ahora tenemos una sensibilidad social, porque todavía no se ha endurecido el corazón y seguimos clamando por las almas, por las personas que necesitan y deben de conocer al único y buen Dios, y al único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios sigue con los brazos abiertos, bajo su voluntad, su buena voluntad, esperando, porque el deseo de Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento, su buen deseo.
Hermanos, en tu casa sigue levantando un altar. En tu casa sigue orando. En tu casa sigue llenándote. En tu casa sigue haciéndolo. Hoy Dios nos probó. Hoy estos tiempos Dios ha probado que nuestras casas necesitaban ser llenas de su presencia. Gracias le damos a Dios. Gracias le damos a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros, porque hasta ahora Dios, el Señor del cielo y de la tierra, el dueño del cosmos, Jesucristo dijo: Padre nuestro. Cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, Señor, enséñanos a orar. La necesidad espiritual que tenían los discípulos. Enséñanos a orar. No le pidieron: Señor, enséñanos a hacer milagros. No le dijeron: Señor, enséñanos a ver prosperidades. No le dijeron: Señor, enséñanos oratoria, enséñanos teología. Le dijeron: enséñanos a orar. Tanto había impactado el Señor en su intimidad que los discípulos lo veían al Señor y decían: enséñanos a orar, por favor, enséñanos a orar. De repente no estás orando en casa. De repente no sabes orar. Pide al Señor: enséñame a orar. Y el Señor le dijo: cuando oren, digan esto: Padre nuestro. Y yo me imagino que los discípulos se hayan sorprendido porque ellos eran judíos. Y usted sabe que los judíos no trataban con tanto extremo de intimidad con esa palabra de Padre a Dios. Adonai sí, Elohim sí, Jehová, Yahvé, sí, pero Padre, Padre. Jesús dijo en el capítulo 17 de Juan: Padre, le he manifestado tu nombre a ellos. Le he manifestado tu nombre a ellos. Y le he enseñado tu nombre a ellos. ¿Sabes que cuando alguien le ponía nombre a alguien, o le cambiaba el nombre, o le manifestaba el nombre, era porque manifestaba su carácter? Ya no te llamarás Simón, sino que ahora te llamarás Pedro. Porque Simón se traduce como caña frágil, lo que se quiebra, lo que se dobla. Pero Pedro se traduce como roca firme. Le cambió el nombre. Le cambió el nombre. Y cuando le cambiaba el nombre, le estaba dando un carácter, o le estaba revelando un carácter. Cuando Jesús les enseñó el nombre del Padre, el nombre de Dios que era el Padre, le estaba enseñando el carácter de Dios. Le estaba enseñando el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Que Dios es Padre, que Dios es tu Padre, es mi Padre. Y en Juan capítulo 17 le dice: Padre, he manifestado tu nombre a ellos, le he manifestado. Jesús no solamente les enseñó el carácter del Padre, sino que también les demostró el carácter del Padre. Entienda esto. No solamente les enseñó el carácter del Padre, sino que le demostró el carácter del Padre. Y un día Tomás le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. ¿Cuánto tiempo, Tomás, has estado conmigo? ¿Cuánto tiempo, Tomás, has caminado conmigo? ¿Y no sabes que yo soy el Padre y el Padre en mí? El que me ve a mí, ve al Padre. Y estaba hablando del carácter del Padre. Jesús no solamente vino a enseñar al Padre, sino que vino a demostrar el carácter del Padre.
No es lo que tú aprendes, es lo que tú demuestras de ese aprendizaje. Es lo que tú demuestras. El Evangelio no solamente es llenarse de conocimiento, no solamente es llenarse de información. El Evangelio es demostrar el poder de la transformación. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Señor, te damos las gracias por tu palabra.